Invitando al escenario a la señorita María Francisca Gatica, del Centro de Estudios del Ministerio de Educación de Chile, quien nos presentará una exploración de los factores asociados a los resultados del CIMSE-TIC 2011. Hola, buenas tardes. Ya, son más de las 12. Yo tengo que sentarme porque, a pesar de ser muy joven, tengo un problema a la columna. Tengo una columna de 80 años. Pero bueno, para comenzar, yo soy investigadora del Centro de Estudios de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación. Es un honor para mí estar acá, compartir podio con personas tan importantes y estar frente a ustedes. Y nada más que dar las gracias y comenzar con la presentación. Guerrero. Bueno, los ítems que vamos a tratar en esta sesión son primero una breve revisión de los antecedentes de la política y de la prueba. Luego, ¿qué nos dice la literatura acerca de la investigación que realizamos nosotros? En tercer lugar, los objetivos de investigación, la metodología utilizada, un repaso de los resultados y conclusiones, así como las dimensiones que tienen implicancias en la política educativa. ¿Okay? En términos de los antecedentes, la política educativa chilena se ha hecho cargo de generar condiciones favorables para el desarrollo de las habilidades TIC para el aprendizaje en los alumnos. Enlaces es el principal impulsor de esta política y es la principal institución que se ha hecho cargo a través del Ministerio de Educación de implementar un proyecto que ha sido a todas luces el más importante en términos de la implementación de equipamiento, que es el Plan para Tecnologías de una Educación de Calidad, o Plan TEC, que tiene una inversión nada menos que de más de 50.000 millones de pesos desde el 2007 hasta ahora. ¿De qué se trata el Plan TEC? El Plan TEC tiene como objetivo, primero, generar implementación de equipamiento tecnológico en los establecimientos, lo que ha permitido llegar a una tasa menor a 10 alumnos por computador, que es equivalente a la tasa de España. Y por otro lado, el uso de recursos digitales en los establecimientos. Entonces, si bien ya se logró la implementación en los establecimientos, ahora se está dando un giro hacia el uso de esta implementación, de lo implementado, para el desarrollo de competencias digitales en docentes, en directivos y en estudiantes. En términos de la prueba CIMSE-TIC, ya se ha hablado largamente del tema, por lo tanto no me voy a meter mucho en detalle, pero sí quiero hablar brevemente de que la prueba consistió en una medición de habilidades TIC para el aprendizaje, o llamada desde ahora en adelante en mi presentación HTPA. Estas habilidades se midieron a través de dos líneas. La primera son habilidades TIC, que son las habilidades para el uso de los recursos digitales, de las aplicaciones, tal como procesadores de texto, planillas de cálculo, etc. Y por otro lado, estas habilidades se entremezclaron o fueron medidas a través de las habilidades del siglo XXI, que son las habilidades críticas para aprender a aprender, por ejemplo, y que se midieron en tres dimensiones específicas, que fueron la información, la comunicación y el uso ético de las tecnologías. Por otro lado, para identificar factores individuales y de contexto que podían estar influyendo en los resultados de la prueba del CIMSE-TIC, se generaron y aplicaron dos instrumentos que fueron aplicados a los alumnos y a los apoderados. Algunos antecedentes para los que quieran investigar más allá de lo poco que voy a presentar acá, es que la página del proyecto, el link está ahí, ustedes pueden entrar y pueden encontrar información sobre análisis descriptivos que se han realizado, documentación técnica en cuya elaboración participó el equipo de experiencias escolares del Centro de Estudios en el cual yo participo. Pueden encontrar los cuestionarios de estudiantes y apoderados que se aplicaron y pueden encontrar la base de datos, ¿ya? Y las condiciones de uso en el link estadísticas@mineduc.cl, que está centralizado también en el Centro de Estudios. Luego de estos antecedentes, una breve revisión de algunos autores, algunos de los cuales están aquí presentes. Primero,
la generación de los aprendizajes en sí es un proceso altamente complejo, más aún cuando se trata de entender el rol que las tecnologías tienen en el desarrollo de estos aprendizajes. Es una pregunta no totalmente respondida, es una pregunta que está todavía abierta a la discusión. Sin embargo, se ha logrado establecer cierto consenso en términos de la literatura de que se puede entender que existen tres niveles que están interactuando. El nivel macro, que es el nivel de la política educativa, el nivel meso, que es el nivel del establecimiento y su entorno, y el nivel micro, que es el nivel del aula, donde están justamente los docentes y su interacción con los estudiantes. Entonces, acá vemos que hay características del profesor y características del sistema, los niveles meso y macro, que están influyendo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando este proceso está mediado por las tecnologías, también influye en las características de los alumnos para llegar al logro de los aprendizajes. Esto es un cuadro, una sistematización de la información que hizo el señor Inostroza y la B presentes aquí. Así que, ok. Luego, hay un efecto también de lo que en alguna literatura se denomina la integración organizacional con las TIC. ¿A qué me refiero con esto? Es sumamente necesario saber a nivel del establecimiento para qué quiero incorporar las TIC. Las TIC por sí solas no tienen ningún efecto y eso es altamente sabido. Los computadores, si están ahí, no van a tener efecto sobre el aprendizaje en la medida en que yo no los integre de manera estratégica a las definiciones que quiero lograr en los estudiantes en el establecimiento. De acuerdo a Claro, que también está presente acá, algunos de los facilitadores, en el fondo, de las condiciones necesarias para el logro de una integración organizacional está en el acceso adecuado a las tecnologías, profesores que integren las tecnologías al currículum, más allá de lo prescrito, y a la experiencia escolar, y por otro lado, condiciones institucionales de liderazgo, de clima, etcétera, favorables al uso de las tecnologías. Por otro lado, Baranskat en 2006 planteó o sistematizó los obstaculizadores a nivel del establecimiento en el uso de las tecnologías para esta llamada, denominada integración organizacional. ¿Cuáles son estos obstaculizadores? El acceso limitado a las tecnologías o que éstas no funcionen bien o no haya soporte técnico, porque tampoco sirve de nada que yo tenga un computador y se me caiga internet o se me eche a perder el hardware. Programas educativos inadecuados o la ausencia de una dimensión de uso, de un plan de uso de las TIC como una estrategia. Y por último, otro elemento que planteó Baranskat fue que como obstaculizador es la limitada experiencia con proyectos orientados a las actividades con el apoyo de las tecnologías. Es decir, si yo no tengo claro cómo integrar las tecnologías y para qué integrar las tecnologías, es muy difícil que las integre, ¿sí? Entonces, con un fin claro, es mucho más fácil llegar a los medios. Siempre hay facilitadores y siempre hay obstaculizadores, pero teniéndolos claros y haciéndolos conscientes se puede generar una plataforma organizacional mucho más potente para su uso. Por último, Román señala que el efecto de las tecnologías en la enseñanza y aprendizaje depende también de cómo estos recursos tecnológicos se integran a las prácticas pedagógicas, al aula, ¿ya? Y acá puse una cita, no sé si la alcanzan a ver, la voy a leer. No es el acceso o disponibilidad de estas tecnologías las que aseguran su impacto y aporte a la calidad y equidad en la educación, sino su forma de uso en la enseñanza y el aprendizaje. El uso pedagógico de las TIC en la escuela las convierte en un pilar fundamental para promover aprendizajes de calidad en todos los estudiantes. Esto es Escudero citado por Román 2010. Por último, existen características de los estudiantes y de sus familias, es decir, de su contexto extraescolar, que también interactúan con las prácticas pedagógicas y que influyen en los resultados del aprendizaje y, por ende, en los aprendizajes medios en pruebas como la del CIMSETIC. Según Claro, la presencia de la tecnología en el hogar y la familiaridad y competencia preexistente en el uso de estas es uno de los factores que determinan el aprendizaje. Por otro lado, el nivel socioeconómico y educacional de la familia. Y por último, la frecuencia de uso de la familia de las TIC, entre otros elementos. Ahora, basado en los argumentos que se señalan en la literatura sobre el desarrollo de las habilidades TIC para el aprendizaje,
se planteó un análisis exploratorio que vamos a presentar a continuación. Ok. El objetivo, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos hacer con esta investigación que estoy planteando ahora? Es explorar la naturaleza de la asociación entre algunas experiencias escolares a las que se vean sometidos los estudiantes y sus habilidades TIC para el aprendizaje. Específicamente, lo que hicimos fue examinar el efecto neto, es decir, el efecto controlado por otras variables en las habilidades TIC para el aprendizaje de, primero, una experiencia escolar que incorpora infraestructura y equipamiento tecnológico. Segundo, de un ambiente escolar en el que hay mayor desarrollo de competencias TIC en directivos, docentes y estudiantes. Tercero, el efecto de asistir a un establecimiento con una gestión estratégica de las TIC. Y por último, el efecto sobre las HTPA de la experiencia de un establecimiento con mayor uso de TIC en sus miembros. Ok. Para responder a esta pregunta se utilizó una metodología de análisis multivariado. Voy a explicar brevemente de qué se trata. Pero, además, debo decir antes de continuar que se complementaron los datos de la prueba de CIMSE-TIC con otras fuentes de información. Lo que hicimos fue agregar bases de datos dentro de las cuales se utilizó la base de datos del IDDE o Índice de Desarrollo Digital Escolar, que fue medido en el 2009 y desarrollado por el Ministerio de Educación en conjunto con el Instituto de Informática Educativa. La base de datos de CIMSE de octavo básico en 2009, que es equivalente a son los mismos alumnos, la misma cohorte que rindió la prueba CIMSE-TIC en 2011. Y por último, la base de datos de matrícula de segundo medio de 2011 para ver algunas características de los estudiantes y de los establecimientos. ¿Okay? A ver, para los que son expertos en estadística, este modelo es bastante simple, pero a la vez quiero ser súper específica y democrática para los que no somos expertos en estadística. La regresión lineal múltiple es una asociación, una medida de la asociación entre una serie de predictores o variables que explican una variable dependiente o variable explicada que tiene la característica de ser continua. En este sentido teníamos dos posibilidades. Una, tomar el puntaje del CIMSE-TIC como variable continua o tomar los niveles de logro, que en ese caso se hubiese tenido que usar otra metodología. Acá privilegiamos la metodología que utiliza la variable continua como variable dependiente. Los parámetros son el incremento promedio en la variable dependiente, es decir, cuánto crece mi puntaje CIMSE-TIC, cuando incremento en un punto el valor de una de mis variables que explican. ¿Sí? ¿Se entiende? Si estoy hablando chino, por favor, avísenme. Va a tratar de... Ya. Ok. Dado que con esta variable nosotros estamos suponiendo que hay independencia en las observaciones, se utilizó una corrección, ¿ya? Porque los estudiantes están agrupados en establecimientos que tienen características que determinan en cierta medida ciertas similaridades entre ellos en su experiencia escolar. Por lo tanto, se utilizó una corrección por RBD en el cálculo de los errores estándar. Si quieren más detalle, después se los puedo explicar. Pero en el fondo no alcanza a ser un modelo jerárquico, pero sí evita que se encuentren correlaciones donde no las hay. ¿Ok? Es una mejora en el modelo lineal. Y por último, cabe señalar que ensayamos modelos de menor a mayor complejidad progresivamente. Vamos a mostrar los últimos con los que nos quedamos, después de una serie de ensayos, y que nos parecen los más interesantes. En términos, a ver, voy a pasar esto relativamente rápido, pero quiero describirles cómo se mueve, cómo se comporta la variable dependiente puntaje del CIMSE-TIC. Ya tiene un promedio, una media o promedio cercano a los 250 puntos y una desviación estándar, que es cuánto se dispersan los datos, cercano a los 50 puntos. Una definición, como les comentaba, de 3 niveles de logros, como presentaba Sebastián, mediante un proceso de standard setting. Ahora,
¿cómo se mueven estos niveles de logro? Si nosotros nos vamos al percentil 25, ya que son el 25% de los casos, nos vamos a encontrar que estamos en el nivel inicial. Después, entre el percentil 50 y el percentil 75, vamos a estar en el nivel intermedio. Y hay muy pocos casos que están en esta variable continua en el nivel avanzado. De hecho, esto tiene alta correlación con lo que se encontró en los niveles de logro en que solo el 3% de los alumnos estaban en el nivel avanzado. Ok, esto está extraído de la explicación del Índice de Desarrollo Digital Escolar, porque lo que nosotros hicimos fue tomar los subíndices de esta gran medición, que son 4. El primero, que son nuestras variables independientes o que explican el modelo. El primero es la infraestructura. ¿Qué quiere decir la infraestructura? O cómo se entiende en este índice la infraestructura. Es el grado de acceso a las tecnologías por parte de los alumnos, por una parte. Por otro lado, la distribución de la infraestructura en el establecimiento. Y por último, la calidad de conexión a Internet de los establecimientos. Por otro lado, la gestión se entiende acá como el número de procedimientos para cuidar o proteger la infraestructura que tiene el establecimiento, la dedicación de horas para labores de coordinación y el tiempo destinado a usos pedagógicos y libres del laboratorio. Por otro lado, en tercer lugar, las competencias es la autopercepción, y esto quiero hacer un énfasis bastante importante, es declarada, ¿ya?, de cuán capaces se sienten directores, coordinadores, profesores y alumnos de utilizar las TIC para distintos fines. Estoy haciendo hincapié en esto porque después voy a volver sobre el tema. Y por último, la cuarta variable independiente del modelo, o que explica la variable dependiente, fueron los usos, que es la frecuencia con que las tecnologías se utilizan en el establecimiento con fines pedagógicos por parte de profesores y alumnos y con fines administrativos o de gestión. Acá, solo para hacer hincapié en cómo se mueven estos 4 índices, quiero decir que van teóricamente de 0 a 1, es decir, un índice mayor más cercano a 1 en cada una de estas medidas, en el fondo. Por ejemplo, en infraestructura, quiere decir que el establecimiento se ve más, o los estudiantes que están en el establecimiento se ven más expuestos a mayor infraestructura, ¿sí? Por ejemplo, infraestructura tiene una media de 0,74, es bastante alta, mientras que competencias tiene una media de 0,59, estamos en un rango de 0,1, gestión una media de 0,48 y usos una media de 0,58. No me voy a detener mucho en esto porque se entiende, espero que se entienda la idea. Ok, ¿cuáles fueron las variables control? O las variables que nosotros introdujimos en el modelo y que nos interesaba observar cómo variaba nuestra variable dependiente, que es el puntaje en el SINCETIC, de acuerdo a las variables independientes o explicativas, introduciendo una serie de variables, ya que son, porque las variables independientes yo mido el efecto neto, es decir, mido cuánto se mueve mi variable dependiente de acuerdo a cómo se mueve mi variable independiente, controlando por todas las otras variables. ¿Cuáles son las variables de control? A nivel del alumno y de la familia, cuya fuente fueron los cuestionarios de contexto del SINCETIC y las bases de datos de matrícula del 2011, género del alumno, en primer lugar, etnia, edad del alumno, asistencia a segundo medio durante el 2011, promedio de notas final del 2011 en segundo medio, situación laboral de la familia, que fue una variable construida a partir de la base de datos del SINCETIC, en la cual nosotros tenemos si uno de los padres o apoderados está trabajando, o ambos, o ninguno. Tipologías de familia, que fue una variable bastante interesante que encontramos en los análisis que se han hecho en España de PISA, que fue una variable también de control, que en el fondo es ver cómo funcionan distintas estructuras de familia en la determinación, como variable de control, en la determinación de mayor o menor desarrollo de las HTPA. Y por último, años de escolaridad de los padres. Cabe destacar que no incluimos el nivel socioeconómico del hogar porque tenemos demasiadas variables proxy que se perdían al ingresar el nivel socioeconómico, ya que este explica por sobre el 50% de la varianza del puntaje del SINCETIC.
Ocupamos variables aproximadas, variables que buscan acercarse a cómo se movía el nivel socioeconómico, pero que eran más interesantes para el modelo. Luego, a nivel del establecimiento y su contexto, cuya fuente fue la matrícula de segundo medio 2011 y el CIMSE de octavo básico de 2009, pusimos como variables de control la dependencia administrativa, es decir, particular subvencionado, particular pagado o municipal, la modalidad de la enseñanza media del establecimiento, es decir, si tenía solo TP, HC o ambas, el tamaño del establecimiento como variable continua, de acuerdo a la matrícula de segundo medio, si el establecimiento está en la región metropolitana o en otras regiones, y si el establecimiento era de carácter rural versus carácter urbano. ¿Ok? Por último, generamos un set de variables que fueron desarrolladas a partir del cuestionario de padres del CIMSE-TIC, que también nos interesaba controlar, ya introducir en el modelo. Entonces, estas variables son la tasa de personas por computador en el hogar. Supongo que han escuchado la tasa de alumnos por computador. Nosotros hicimos un símil, pero a nivel de hogar, ¿ya? Y que salía bastante, o sea, se movía de una manera que permitía discriminar. Por otro lado, muy importante, acceso a Internet en el hogar. No hacía acceso al computador al hogar, dado que está medido la tasa de personas por computador. Si están correlacionadas, no pueden estar en el mismo modelo, ¿sí? Tiempo que el apoderado lleva utilizando el computador, de manera de ver si el apoderado se veía más expuesto hace más tiempo a las tecnologías, si eso podía influir en las HTPA del alumno. El nivel de involucramiento, voy a explicar esto, el nivel de involucramiento de los apoderados en las actividades con TIC de los alumnos. Había dos sets de preguntas que nos parecieron bastante interesantes en el cuestionario de padres. La primera es que si los padres realizan actividades con el estudiante en el computador, ¿ya? Y había una cierta cantidad de actividades, nosotros las sumamos en un índice, por una parte, y la segunda parte del involucramiento está compuesta por variables de control del apoderado sobre lo que hace el alumno con las tecnologías, cuánto se ve expuesto a las tecnologías, para qué las utiliza, en qué horario las utiliza, etc. Se hizo un índice y ese índice se llamó involucramiento. ¿Ok? Y por último está el índice de la importancia que le da el apoderado a que el alumno aprenda con las tecnologías, que utilice las tecnologías, no solo para aprender, perdón, para jugar, también para diversión, etc. Ok. A continuación voy a presentar dos tablas, ¿ya? La primera tabla, que cada tabla corresponde a un modelo, ¿ya? Son tablas de resultados en los cuales se ve la asociación neta, es decir, controlada, entre las variables dependientes y las independientes. Por otro lado, debo destacar, para los que saben un poquito más de estos modelos, que la variable dependiente está expresada en beta estandarizado, ¿ya? Es decir, los parámetros están calculados en función de la cantidad de desviaciones estándar que aumenta el valor del CIMSE-TIC cuando aumenta el valor del predictor. Es decir, que todos los numeritos que van a ver acá son comparables entre sí, ¿ya? ¿Se ve? ¿Allá atrás? ¿Se ve? ¿Más o menos? Bueno, voy a tratar de explicar. A ver, de los subíndices del IDD, nosotros separamos en 4, como ya mencioné, en infraestructura, planes de usos, gestión y competencias. Cabe destacar que a ver, voy a poner de pie. Las cruces, es el primer modelo, no está controlado por ninguno de los 7 variables de abajo. El siguiente modelo está controlado por las características del alumno y la familia. El tercer modelo, perdón, está controlado por las dos sets de variables que tienen X y así sucesivamente. ¿Se entiende? Me falta un puntero láser, pero... Ok. Entonces, lo primero que hay que decir es que la variable de infraestructura tiene una asociación débil pero robusta a los controles y los distintos modelos, y es significativa. Es decir,
el puntaje en el SimCETIC se ve explicado de manera significativa en este modelo, al 95% para los que quieran saber, por cuán expuestos se ven los alumnos a infraestructura en el establecimiento. ¿Me traes un puntero láser? Ese es un puntero láser. Gracias. Perdón. Yo soy chica tic en la teoría, pero en la práctica soy un desastre. Bueno, los usos, ¿ya? Es decir, cuán expuesto me veo al tiempo en el uso de tecnologías en el establecimiento, no aparece como variable significativa a la hora de explicar los resultados en el SimCETIC, que es la segunda línea. Esa ahí. Mi pulso, la segunda línea. La tercera línea, que es gestión, que en el fondo como aplicar una lógica estratégica para el uso de las tecnologías en el establecimiento, pierde significación al ser controlada por ciertas características y luego vuelve a crecer en significación. A ver, acá abajo aparece, para que quede más claro, ahí, que una estrellita significa que es significativa al 1% de error, 2 estrellitas al 5 y, perdón, una estrellita al 0,5 y 3 al 0,1, ¿ya? Es decir, mientras más estrellitas tiene, es mejor el predictor, ¿ok? Es más significativo. Y por último, competencias. Esta es una variable que se comportó de manera como bastante... Por eso quería hacer el hincapié de que tal como fue medida, se comporta como una variable bastante curiosa. Sale muy significativa solo cuando introducimos las variables del establecimiento en el modelo. Pero cuando vamos controlando por variables del entorno, las competencias dejan de ser significativas a la hora de explicar el puntaje en el SimCETIC. Nos vamos a aventurar a explicar por qué sucede esto. Este es el primer modelo que toma las características del establecimiento, las características TIC del establecimiento, como búsqueda de explicar los resultados del puntaje en el SimCETIC, que era nuestro modelo inicial. El siguiente modelo, que es un modelo distinto, que les voy a mostrar, invierte esta lógica, ¿ya? Y agarra todas las variables TIC del hogar, del entorno, y las introduce como en el modelo y deja como variables de control los subíndices del IDDE, la infraestructura, la gestión, los usos y las competencias. ¿Sí? Solo para explorar, por curiosos. Ya, estrellitas por todas partes. Es decir, las variables controladas por el establecimiento, controladas por los subíndices del IDDE, controladas por las características del alumno y por los apoderados, las características TIC del hogar son altamente significativas a la hora de explicar los resultados del SimCETIC. O sea, de alguna u otra manera, como investigadores, como gestores de políticas públicas, como docentes, tenemos que hacernos cargo de que las variables del entorno sí tienen influencia sobre los resultados de este tipo de pruebas. Solo les dejo esa inquietud. Ok. Por último, quiero decir que, en resumen, la evidencia que nosotros encontramos sugiere que las experiencias en la escuela sí hacen la diferencia, harían la diferencia en el desarrollo de las habilidades TIC para el aprendizaje, pero no necesariamente en la forma ni en los aspectos que nosotros nos podríamos haber esperado. Por otro lado, específicamente, la infraestructura y equipamiento tecnológico sí favorecen el desarrollo de las habilidades TIC para el aprendizaje medidas en la prueba SimCETIC. ¿Qué implicancias tiene esto para la política? Que invertir en infraestructura sigue teniendo sentido a pesar de la potencia con la que se generó el Plan TEC, con la que se ha implementado el Plan TEC, tiene sentido a la hora de desarrollar las habilidades TIC para el aprendizaje en los estudiantes del país. Por otro lado, la gestión, el cómo utilizo los recursos TIC en el establecimiento o cómo me predispongo para utilizarlos, parecen favorecer el desarrollo de las habilidades medidas en la prueba SimCETIC. Entonces, la implicancia que tiene es que generar pautas de uso y protección adecuados de los recursos tecnológicos debe ser un eje específico de la política y de cada uno de los establecimientos. Ahí les tiro la pelota a ustedes. Por otro lado,
La evidencia no muestra que las competencias TIC en directivos, coordinadores, docentes y, curiosamente, en alumnos, tal como fue medida, es decir, cuán capaz me siento yo, y no solo cuán capaz me siento yo, sino cuán capaz declaro que me siento yo respecto de las TIC, favorece el desarrollo de las habilidades TIC para el aprendizaje. Acá la inquietud que nos queda es que este efecto debe ser examinado con mayor detención, ojalá con otras variables que nos permitan generar variables proxy respecto de las competencias, ¿sí? Y tampoco encontramos evidencia para la hipótesis de que la frecuencia de uso TIC en los establecimientos por sí misma favorece el desarrollo de las HTPA, de las habilidades TIC para el aprendizaje. Esto quiere decir que el efecto de la intensidad de uso requiere una examinación más profunda, algo de lo cual nosotros nos estamos haciendo cargo como centro de estudios. Por último, al igual que en el desarrollo de otras habilidades propias del contexto escolar, se confirma la fuerza del contexto escolar en el desarrollo de las HTPA, lo que refuerza la idea de que las políticas y experiencias educativas tienen que ser contextualizadas a qué es lo que ocurre afuera del establecimiento. ¿Qué se nos viene ahora como agenda de investigación? ¿Qué estamos haciendo nosotros con respecto a estos resultados que encontramos? Primero, debo decir que esto es una aproximación estadística a un modelo que nosotros queremos desarrollar después. Por lo que lo primero que queremos hacer es profundizar la examinación de los efectos estudiados, para lo cual queremos aplicar modelos más sofisticados como los HLM, que son jerárquicos, pero decidimos pasar, porque ya estos resultados los encontramos interesantes, decidimos pasar de lo estadísticamente o metodológicamente más simple a lo más complejo. Generalmente no es al revés. Ya partimos de lo más simple y tenemos como visión hacer modelos más complejos. Por otro lado, queremos integrar nuevas variables al análisis y, por último, complementar esta información con técnicas cualitativas, en este minuto con un estudio de casos que les cuento que en este minuto estamos desarrollando una investigación que está en proceso de licitación para llegar a estudiar en profundidad establecimientos que tuvieron un distinto nivel de logro, para mirar la forma en que funcionan respecto de las TIC. Así que, a pesar de los problemas técnicos que tuve, les doy las gracias y los aprovecho de invitar a investigar. Muchas gracias.